Antes que nada quiero agradecer mucho por este evento. Tenemos que aprender es a hablar. Y aprender a hablar consta de dos cosas. Saber cómo dirigirnos a las dos partes del ser humano, al cuerpo y al alma. Si sabemos darle seguridad al cuerpo y claridad al alma o al intelecto, es que vamos a poder ser escuchados. Déjenme explicarles. Dice el Rambam en Igret Rambam, hay que aprender a hablar benahat. Nahat significa tranquilo, pausado, de una manera muy tranquila es la palabra. El cuerpo, lo que más necesita para darse la oportunidad de escuchar, es justamente sentir tranquilidad, sentir que la persona que está hablando tiene control. Cuando uno habla gritando, con una voz muy fuerte, eso hace que el cuerpo se inhiba, se ponga en la defensiva e impida la posibilidad de escuchar el mensaje. El hecho que hablemos de Nahat es lo que le da al cuerpo la tranquilidad y la seguridad de ver la cara de la otra persona y sentirse que tiene control, tiene seguridad y lo puede escuchar. Con niños chiquitos, uno tiene que ver muy claro, si está uno gritando, abren los ojos y tiene más miedo que la capacidad de escuchar. Con gente en sensibilidad igual. Entre más uno habla tranquilo, es que se da al cuerpo la oportunidad de escuchar. Ahora, ¿cómo funciona el intelecto? El intelecto necesita claridad. El intelecto funciona como un GPS. La mente de los seres humanos funciona cuando se le dirige de una forma clara. Así como un GPS, le tenemos que poner clara la dirección, el número, la dirección, etc. De la misma forma, poder hablar a una persona con claridad significa decir lo que uno necesita, decirlo de una forma positiva, decir una forma en la que no pone cosas tóxicas, no pone apodos. Y cuando una persona habla de una manera propositiva, permite que la mente sepa dónde llegar. Está escrito en un estudio que el 70% más cuesta trabajo a una persona escuchar algo si lo dice de una forma negativa. Cuando dice la cosa positiva o su necesidad, es que permite a la persona escuchar. Déjame un ejemplo nada más para concluir. Vamos a suponer que una persona tiene a sus hijos portándose mal. Y la forma reactiva de manejarlo con enojo o con una forma verbalmente fuerte sería: es que no es posible, ya ves, ¿cuántas te puedo decir? Eres igual a tu papá, si no vas a llegar a nada. Fíjense cómo eso insulta, eso critica y no dice nada. Vamos a ver lo contrario, de una manera tranquila dice: Abraham, te pido un favor, deja de pegarle a tu hermana y ya nada más por favor siéntete bien. Ahí lo que le dijo una instrucción fue claro y fue una manera tranquila que se permite escuchar. La forma de uno poder realmente aprender a ser escuchado tiene que ver con nuestra capacidad de hablar de una manera tranquila y con claridad. La segunda pregunta va dirigida a Rav Miso Palpi. Hola. ¿Cómo podemos generar las emociones? Ok. Primero que nada, quiero agradecerle muchísimo a Yad Galá, a Maguen David, por esta gran oportunidad de tener ese Zehut de poner nuestro granito de arena por todos nosotros. Emociones. Saben que las emociones es lo más importante que existe. Al fin de cuentas, el hombre es un ser de emociones. Lo que define tu vida es tu corazón, no tu mente. Cometemos el error de pensar de que somos seres racionales. Tenemos la capacidad de racionar. Sin embargo, últimamente, solamente es nuestro corazón, nuestras emociones, lo que va a dictar nuestros actos, nuestra vida real. Es lo que define todo, es lo más importante. Y por eso, quizás la mitzvah más importante de la Torah es una emoción, Ve'ahavta et Hashem Elokech, la de amar a Dios, algo que solo pueden hacer los seres humanos. Ningún ángel, que son seres absolutamente intelectuales, puede llegar jamás a amar a Dios, solo nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 1, Machshava. Dice la Torah: Veyadata hayom vahashevota el levavech. Lo sabrás el día de hoy y lo llevarás hacia tu corazón. Los pensamientos tienen la capacidad de transformar los sentimientos. Cuando tienes pensamientos correctos, cuando aprendes bien, cuando te educas, entonces tienes la capacidad de generar un cambio dentro de ti mismo. Te puedes preparar con tu mente para que tus sentimientos cambien. Y este es un gran arte que ojalá y todos lo podríamos llegar a generar con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando llegas a tu casa, besas la mezuzá. ¿Por qué besas la mezuzá? Porque está ahí, ¿no? Besas la mezuzá realmente debería ser un instante de reflexión, un instante para decir: espérame, mentalmente, Hashem Elokeinu,
Hashem Echad, Dios está en mi casa. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar cuando está presente Kadosh Baruj Hu dentro de mi hogar? Tiene que ser un pensamiento que afecte tus sentimientos, tu manera de reaccionar. Pero también hay otra manera, dice Ramchal Moshe Chaim Luzzatto, dice él que Achitzoniut mashpia la pneimiut. Resulta ser que del otro lado del espectro también los actos afectan los sentimientos. Lo que haces tiene un efecto, por eso dice Rambam que es mejor dar 100 veces $1 de tzedakah que dar $100 de una vez. Porque cada vez que metes la mano a la bolsa y que sacas $1, obviamente para allá la cara, entonces cada vez que haces eso, te estás transformando tus sentimientos, te vuelves una persona más misericordiosa. Y finalmente, al poder transformar tus sentimientos, poner tus acciones, vas a convertirte en una persona buena. Si tienes a alguien que de casualidad no te cae muy bien, hazle un favor, haz algo por él y vas a ver que tus sentimientos se van a volver mucho más nobles. La tercera pregunta va dirigida a Rav Arturo Canel. Hola, ¿qué es la humildad? Posiblemente una de las virtudes más importantes que todos tenemos que desarrollar y a su vez más difíciles de definir es la humildad. Y esto choca cuando vemos que la Torah, Moshe, cuando escribe la Torah, dice que él era el hombre más humilde. Suena un poco contraintuitivo pensar que humildad puede ser eso cuando uno lo escribe. Uno de mis amigos, Rubén Weinberg, siempre decía justamente en Ligreta Rambam, la humildad se define así, muy simple. Es la capacidad de ver que existe una realidad fuera de la mía. Así de simple. Es el músculo que todos necesitamos tener, de ser capaces de ver que existe una realidad, personas, ideas fuera de lo mío. Vamos a ver lo opuesto, arrogancia. ¿Qué es una persona arrogante? La persona que prácticamente cree que todo gira alrededor de él, que su verdad es absoluta, que todo lo que él hace es perfecto y simplemente existe su mundo, existe su realidad. La persona humilde es la que es capaz de trascender eso y ver que existe algo fuera de él. La quiero manejar en dos dimensiones. La humildad, primero que nada, hacia los seres humanos y obviamente la humildad hacia nuestro Creador. La humildad hacia los seres humanos, ¿cómo ser una persona humilde? Es la persona que trata a todas las personas de una forma digna. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente bien que por qué yo valgo más que ellos. La arrogancia intenta pensar que uno sabe más, es mejor, etcétera, que los demás. Una persona humilde sabe que así como yo tengo emociones, así como tengo inteligencia, así como tengo todo lo que yo tengo, la persona enfrente de mí es exactamente igual. Y trata a la gente de la misma manera, trata a los niños de la misma manera, trata a los adultos, trata a la gente de otras religiones, prácticamente, y empieza con el saludo. La forma más simple de empezar a humildad es la capacidad de ver que existe otra persona enfrente de mí y lo saludo y le doy lo más importante al ser humano, que es darle la existencia, que es como un saludo. ¿Y cómo se ve eso en relación a Dios? Cuando yo entiendo que hay una realidad absoluta, que es mi Creador, empiezo a darme cuenta que absolutamente todo lo que tengo y las cosas que yo pensaría que me tengo que sentir orgulloso, ya sea mi inteligencia, ya sea mi dinero, ya sea mis palancas, ya sea lo que sea que tenga, me doy cuenta que es un regalo. Y un regalo para este modelo es una responsabilidad. La persona humilde, entre más regalos tiene, más responsable se siente. Se siente mucho más responsable y sabe que entonces si tengo inteligencia para ser utilizada en algo, si tengo belleza para ser utilizada en algo, si tengo creatividad para hacer algo, la persona humilde se siente mucho más responsabilizado porque sabe que todo es un regalo. Moshe fue la persona más humilde, muy simple. Primero que nada, escuchó un consejo de sus suegros. ¿Sabe que él tiene algo así? Lo hizo. Eso es humildad, escuchar al suegro. Y segundo, obviamente era la persona que era capaz de traer la Torah al mundo, porque si Dios lo dijo, él no le ponía nada de sí. Y de esa manera es que Moshe fue el hombre más humilde. Seamos todos gente que entienda que todos nuestros regalos son responsabilidades y tratar a todos, empezando por el saludo, de una forma que le damos existencia y realidad. La cuarta pregunta va dirigida a Rav Niso Palti. Buenos días. ¿Cuál es el balance entre el agradecimiento y la petición? Primero, discúlpenme, pero tengo que estar en desacuerdo con Rav Arturo. Humildad no es estar de acuerdo con tu suegro, es estar de acuerdo con tu suegra. Sí.
Petición y agradecimiento, definitivamente dos partes esenciales de cualquier plegaria. Cada vez que hacemos tefilá, la vida está compuesta de tres cosas, como todos sabemos. Shebach, alabar a Kadosh Baruj Hu. Después, Bakashá, pedir las brajot que están en medio de la Shemona Esrei. Y finalmente, Hodá, agradecimiento. Entonces, ¿qué relación hay entre las dos? Las dos tienen antes que nada algo en común. Cuando yo pido, al igual que cuando yo agradezco, antes que nada yo reconozco. Y esa es la idea de Sheba. Yo reconozco que Él es la fuente de todo. ¿Qué significa la palabra Baruch? Que le decimos 100 veces al día. ¿Qué estás bendiciendo a Dios? Que esté sano, que tenga parnasá tova. ¿Qué bendición le das tú a Dios? La palabra Baruch viene del mekor, de la raíz Berejá, que en hebreo antiguo significa fuente o manantial. Lo que dices cuando dices Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam es que estás reconociendo que Él es la fuente de absolutamente todo, de todo lo que tienes. Y por eso le pides. Y por eso pedir también es un acercamiento enorme hacia Dios. No solamente pedimos para recibir, sino que pedimos porque al pedir reconozco, al pedir me conecto, al pedir sé de que a ti viene todo lo bueno y todo lo que tengo que tener. Pero hay un problema con pedir. Últimamente, pedir es egoísta. ¿Saben cuál es la primera palabra que pensamos todos los que estamos aquí al despertarnos? Y no soy psíquico, ni tengo Ruach HaKodesh, pero obviamente lo sé. La primera palabra que aparece en nuestra mente al despertar es yo. Yo me quiero despertar o yo no me quiero despertar. Yo quiero ir a trabajar o no. Yo me quiero cepillar los dientes. Ojalá, por favor. En fin, siempre es yo y yo. Entonces, ¿qué nos enseña el judaísmo? Queremos romper con el yugo que tiene tu yo, tu ego sobre ti mismo. Te absorbe. Y para romperlo, la primera palabra que dice el Yehudí cuando se despierta es modé. Modé ani lefaneja, melech chai vekayam. Modé significa hay alguien más que yo. La vida no se trata solamente de mí. Gracias. Gracias Hashem. Antes que nada, gracias porque tengo la vida. Ahorita me preocupo de qué necesito yo, si quiero ir a trabajar o no, obviamente ir a la fila antes que nada, pero lo más importante es que tú existes, que tú estás ahí, que yo no lo soy todo. Modéani lefaneja. Saber agradecer. Saber agradecer es saber reconocer de que todo lo que tenemos no nos corresponde necesariamente. Y esto es obvio, queda claro. ¿Por qué? Porque hay gente que no ve que es mejor que nosotros, hay gente que no camina que es mejor que nosotros y tenemos que aprender a apreciar todo lo que tenemos y aprender a decirle gracias a Kadosh Baruj Hu. Gracias. La quinta pregunta va dirigida a Rab Arturo Cánero. Hola, Rab. ¿Cómo interpretas la voluntad de Dios? Antes que nada, obviamente, todo lo que intentemos entender la voluntad de Dios, no somos profetas, y por eso es de que no hace 100% una forma que sabemos que tiene que ser. Sin embargo, lo que tenemos que saber todos, y es una de las cosas más bonitas, es que el judaísmo, al Dios ser un papá, constantemente nos está educando. Y si Dios nos está educando, por definición está implícito que todo lo que hace hacia nosotros tenemos que tener la capacidad de entenderlo, porque un educador bueno le hace ver a sus alumnos o a sus hijos lo que intenta de ellos. La palabra onesh en hebreo viene de ain, fíjate, nash, ¿dónde te estás cayendo? Y toda cosa que Dios hace para nosotros, por definición, tiene que tener una forma de nosotros entenderla a un cierto nivel. Hay una frase que me gusta mucho de un gran rabino que dice así, dice, porque esa es la forma como vamos a poder entender la voluntad de Dios. Con inenea de la anagachama, en toda la forma en como Dios maneja nuestra vida y el mundo, vale orernos, viene a despertarnos, lelamdeinu, enseñarnos, uleavieinu y traernos letikunatzveinu, a nuestra perfección personal. Si uno quiere entender la voluntad de Dios es muy simple. Tiene que ver su vida y todo lo que le pasa bajo un eje. Esta experiencia, buena o no tan buena, ¿de qué forma viene a trabajar y a perfeccionarme a mí mismo?
Todo lo que Dios hace en nuestra vida, lo que se llama Ashgaha, que es providencia, educación, es intentar irnos educando y quitarnos todos los ídolos internos que nos impiden una conexión con Él, o quitarnos, como dijo Ham Tussi, todos los defectos de carácter que nos impiden una conexión más profunda con Dios o inclusive con otros seres humanos. Porque la esencia de la vida, como dice el God de Vilna, es romper nuestros defectos de carácter para poder conectarnos a Él. Una persona que vive de esta manera, dice Miguel Tarrambán, va a empezar a experimentar mucha simja, mucha alegría y mucha felicidad. ¿Por qué? Porque cuando ven cómo todo lo que nos pasa en la vida está perfectamente diseñado para trabajar nuestra personalidad y se ve cómo el creador del universo sabe perfectamente lo que necesitamos trabajar, nos da una alegría real de entender cómo a alguien realmente le preocupa nuestra personalidad, nuestro carácter y nos quiere corregir. Mi rabino, Rabbi Isaac Berkowitz, siempre nos decía, hagan una lista de todos sus defectos de carácter que tienen y luego vean cómo su vida siempre va a ir atacando uno por uno y de esa forma van a experimentar la felicidad de darse cuenta que el creador del universo sabe lo que tiene que trabajar y te pone las situaciones para eso. Y nada más para resumir y finalizar, el mejor lugar para verlo es el matrimonio. Está escrito que tu esposo y tu esposa son el que conectó, es una ayuda en tu contra. ¿En qué sentido? La persona más increíblemente capaz de ayudarnos a perfeccionarnos, toda nuestra personalidad en nuestro matrimonio, es la persona que escogemos. Cuando uno lo ve de esta manera, no va a sentir que es una capará, etc. Es la mejor forma de trabajar nuestra personalidad y siempre la voluntad de Dios la vemos bajo este marco. ¿Qué me está corrigiendo esta experiencia? Y eso es lo que tenemos que hacer. La sexta pregunta va dirigida a Rab Niso Palti. Hola, ¿cómo juzgar para bien? Ok. Antes que nada quiero que sepan que la tensión de estos 3 minutos me está matando. ¿Cómo juzgar? Pero juzgo para bien allá en la cara. Entiendo el concepto, porque los rabinos tenemos microfonitis y si no nos dicen que tenemos que terminar en cierto punto, vamos a estar hablando aquí todo el día. Yo sé que todos quieren que hablemos todo el día, pero no importa. ¿Cómo vamos a hacerle para juzgar para bien? Número 1, muy simple. Tienes que aplicar el mismo estándar a los demás que a ti. Cuando tú chocas, ¿qué es lo primero que dices? Fue él. Lo segundo, si ya no funcionó, él fue él. Entonces, mira, es que tengo un día muy difícil. ¿Qué quieres de mí? Me distrajo un segundito. Así, no pasó nada. ¿Qué hago? Y en cambio, cuando choca otra persona, a los hombres nos pasa con nuestras esposas a veces. Entonces, no hay excusas. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no estás concentrada? Y siempre lo hacemos. En hebreo se llama esto efa beifá. Medimos de una manera a los demás y de otra manera a nosotros mismos. Igual como para ti siempre tienes todas las excusas y justificaciones del mundo. Y by the way, muchas de ellas ciertas. Es cierto, no siempre en la vida todo es fácil y todos los humanos cometemos errores. Le puedes dar a los demás lo mismo que te das a ti. Ese derecho de tener justificaciones, ese derecho de pensar bien de ellos, de darles el lujo de darles el crédito de haber tratado de hacer algo bien que a veces salió mal desafortunadamente. Pero hay una manera muchísimo más profunda y la verdad muchísimo más importante. Dice la Mishnah Perkei Avot, Eved dan et kol ha'adam lekaf zehut. Tienes que juzgar a todo hombre para bien, pero ahí hay una hey extra. Pudo haber dicho et kol adam y dice kol ha'adam. Dicen nuestros comentaristas, el motivo es porque tienes, para poderlo juzgar para bien, tienes que tomar al hombre en toda su totalidad. Adam, todo el hombre. El hombre en su totalidad es un ser tan profundo, tan enorme, que nunca tienes la más mínima idea de quién es. Ningún juez puede realmente juzgar a menos de que tenga suficientes hechos, evidencias en sus manos. Y ninguno de nosotros tiene la más mínima idea de quién es el otro ser humano. Todo lo que hemos vivido, cada experiencia, nuestro nacer, nuestras características, todo afecta nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no podemos nunca, jamás juzgar a nadie, porque nunca sabes la profundidad de otro ser humano. Que nosotros juzguemos siempre para bien y que Hashem también nos juzgue bien. La séptima pregunta va dirigida a Rab Arturo Cane. Hola, buenos días. ¿Cómo controlas tus impulsos? Lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de elegir. Primero que nada, para empezar a contestar la pregunta que es muy importante,
Tenemos que saber que justamente lo que nos hace humanos es la capacidad de controlar nuestros impulsos. Un animal no tiene esa facultad. El animal tiene el impulso, lo actúa y es suficiente. Los seres humanos estamos tocando y sintiendo nuestra humanidad en medida que seamos capaces de justamente controlar nuestros impulsos. Entonces, primero que nada, nuestra motivación de querer controlar nuestros impulsos es tocar nuestra humanidad, porque si no, básicamente caemos en el mundo animal y nos parecemos igual que una cebra, un orangután o cualquiera que fuese el animal. Uno de los insights más importantes que hay es saber que todo ser humano hay una cosa que se llama un estímulo que nos genera algo, es donde se genera el impulso, y tenemos un vacío, un gap, que dura entre 3 y 4 segundos a lo mucho, donde ahí está toda la elección en si actuar ese impulso o no, y a partir de eso manejarlo. Los impulsos, la única forma de poder controlarlos significa escuchándolos, atendiéndolos y ver de qué forma actuarlos, si actuarlos o no. Y para eso se requiere una de las cosas más importantes en la vida, que es conciencia. Darse uno cuenta del impulso que tiene y escogerlo. En la manera de manejar los impulsos está la vida o la muerte. Les quiero más 2 historias para darse una idea de lo que esto es. Hace muchos años en Europa había un jugador como si fuese Lionel Messi de fútbol, que iba a ser un crack. Y cuentan que está en un partido, tenía 16 años, literalmente iba a ser uno de los jugadores más exitosos del mundo en fútbol. En un partido, el árbitro marcó una falta en contra de él por su calentura y por su enojo, desafortunadamente no pensó, le dio un cabezazo al árbitro en la cabeza. 8 horas después, el árbitro falleció. Esta persona, por no saber ver su impulso y controlarlo, básicamente hasta el día de hoy sigue en la cárcel y nunca llegó a ser el futuro estrella que iba a ser para el país europeo. Vean lo que un minuto de no conciencia lo que genera. Es un ejemplo al contrario. Una vez en una cárcel, eso está muy interesante, estaban bulleando mucho a una persona. Hasta que un día esta persona dijo, me voy a vengar de esta gente. Logró agarrar un poco de petróleo, un cerillo, y al que más lo bulleaba, lo puso en petróleo y en un minuto prendió el cerillo y dijo, aquí ya lo voy a acabar. En ese momento vio en la luz de la vela el cumpleaños de su hija. Y dijo, chin, si hago esto nunca salgo y este hombre se va a quedar su hija sin un papá. Apagó y no hizo nada. En ese minuto de conciencia, de impulso, logró cambiar su vida. Señores, si en algo tenemos que trabajar, es darnos cuenta y empezar a agarrar conciencia que nuestros impulsos, tener la facultad de observarlos, verlos y no actuarlos. La vida y la muerte está ahí, en un insulto a nuestra pareja, en un golpe a nuestros hijos, en una forma despectiva de una persona, una shonara. La forma de controlar los impulsos es 1, tener la conciencia de lo que es un impulso, y 2, saber la forma de cómo manejarlo de la mejor manera. La octava pregunta va dirigida a Ram Misopati. Hola, ¿cuál diría que es una de las reflexiones más importantes que un ser humano debe hacer en su vida? Muy bien. Una de las reflexiones más importantes, yo de hecho creo que quizás es la más importante, es la pregunta número 2 de Abraham Avinu. ¿Por qué Abraham Avinu es tan especial? Hay quienes piensan que Abraham Avinu fue el primer monoteísta, pero eso no es verdad. ¿Quién fue el primer monoteísta? Adam Rishon. El primer hombre fue monoteísta, nunca hizo idolatría. Y entonces, claro que tiene muchísimo mérito Abraham Avinu por haber logrado, dentro del marco social en el cual él nació, el haber logrado salirse y reconocer que había un creador de todo. Pero esa era solamente la pregunta número 1. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién es el creador, el verdadero Dios de todo lo que existe? Pero esa no fue la pregunta que hace que Abraham Avinu sea el verdadero parteaguas del mundo. Que Abraham Avinu transforme a toda la humanidad. Que el mundo que conocemos hoy en día es un mundo diferente, un mundo moral, y solo gracias a este grandioso hombre. El motivo que logra todo eso es por la pregunta número 2. La pregunta 2 es, ahora que sé que hay un creador y que fui creado deliberadamente, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué fui creado? Y su compromiso con vivir las consecuencias de la respuesta a esa pregunta fue lo que últimamente transformó el mundo. Abraham Avinu vivió no solamente para saber que hay un creador, sino para saber de que ese creador espera algo de mí. Quiero entender, necesito entender qué es eso que Dios quiere de mí, porque eso va a terminar siendo la meta de mi existencia. Ese es el secreto de Abraham Avinu. Y para nosotros es lo mismo. No debemos de permitirnos a nosotros mismos irnos a dormir hasta que tengamos resuelta esta pregunta a nivel personal, en lo más profundo de mi alma, de mi ser.
¿Para qué estoy acá? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi futuro? ¿Solamente se trata de conseguir un poquito de comida, comer un día más, disfrutar de algún día más? ¿De qué se trata la vida? ¿Qué es lo que Dios realmente espera de mí? Estas son las preguntas que nos está haciendo Dios cada año en Rosh Hashanah. Nos quiere recordar, aprende a vivir con visión. No vivas chiquito, no seas mediocre. Eres un ser grandioso. Fuiste creado para lograr la perfección y conectarte con tu Creador. Aprende a vivir el verdadero motivo de tu existencia.